invito a que, estando ahí con tu familia, en tu casa, donde sea que estés, con quien sea que estés, pongamos este tiempo delante de Cristo, pongamos este tiempo en sus manos. Así que acompáñenme, vamos a adorar a Cristo un tiempo, vamos a exaltar a Cristo, pongamos nuestros ojos en Él. Gracias, Señor, ponemos delante de ti este tiempo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Venciste las tinieblas, Dios. Hoy podemos cantar, Señor, libres de todo mal. Nuestro Dios ha vencido. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Invencible Dios, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está por siempre. Preciosa sangre que se derramó,
Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que se derramó. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que se derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó y tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Cristo, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, Dios. Te exaltamos, Señor. Declaramos que tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente, Dios, para
perdonar, para perdonar. Tu sangre es suficiente, tu sangre es suficiente, Dios, para levantar al caído. Si es, tu sangre es suficiente, tu sangre es suficiente para perdonar, para perdonar. Tu sangre es suficiente, tu sangre es suficiente para levantar, para levantar. Así es, tu sangre es suficiente para perdonar y hacernos libres y limpios. Tu sangre es suficiente, tu sangre es suficiente para perdonar, para perdonar. Tu sangre es suficiente para perdonar y hacernos aptos. Tu sangre es suficiente para levantar al caído. Tu sangre es suficiente, Dios. Oh. Y hoy, Señor, hoy venimos delante de ti para declarar que tú eres suficiente y para pedirte misericordia, porque fuera de ti no hay salvación, fuera de ti no hay libertad. Solo en tu sangre hay respuestas. Oh, el que tenga oído, escuche la palabra del Señor. Pues solo en mí hay salvación, solo en mí hay salvación, dice el Señor. Solo en mí hay libertad. No busques más, no busques, pues solo en mí hay salvación, solo en mí hay libertad, dice el Señor, dice el Señor. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre, Cristo, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, de alabanza. Síguenos hablando, Dios. Síguenos cambiando, Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza en el cual hemos podido adorar a nuestro Dios. Y otra manera en la cual podemos seguir adorando es a través de la generosidad. Muchas gracias a todos los que han sido parte del Banco de Alimentos, ya que a través de este ministerio hemos podido apoyar a muchas familias que están pasando necesidad. Y tú puedes seguir siendo parte de este ministerio, llevando alimentos no perecederos a las instalaciones de Amistad de Monterrey, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o bien puedes hacer una transferencia interbancaria poniendo en el campo de referencia despensa. También
Queremos agradecer a todos aquellos que han sido fiel con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus apoyos misioneros. Y queremos poner a tu disposición estas 4 maneras que tenemos de dar. La número 1 es en las oficinas de Amistad de Monterrey de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También puedes hacer un depósito en efectivo en nuestra cuenta Santander. La número 3 es que puedes hacer una transferencia interbancaria también a nuestra cuenta Santander. Y por último, puedes ingresar a la página amistaddemonterrey.org/dar o en la página encontrar un botón que dice Dar Ahora. Ahora vamos a dar inicio a un tiempo de enseñanza y esperamos que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón a través de este tiempo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey y continuamos con el estudio de 1 Corintios, en el capítulo 15. Y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo ha estado contestando sistemáticamente las preguntas que seguramente le enviaron ahí en algún momento dado la iglesia de los Corintios, preguntándoles sobre ciertos aspectos, ciertas doctrinas que no estaban claras para ellos y que había infiltrado algunas de las corrientes del pensamiento griego y también del mundo que habían entrado adentro de la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo ha sido muy precavido de estar enseñando paso por paso las diferentes situaciones que ellos estaban atravesando y les está contestando. En el capítulo 15, que es uno de los principales capítulos que hablan sobre la resurrección con bastante detalle, el apóstol Pablo hace mención de este asunto porque dentro del pensamiento griego, como veíamos en la clase anterior, ellos pensaban de que el cuerpo era una prisión y lo que más deseaban era escaparse de él. Había sus 2 opciones: una vez muerto se acabó todo, y la otra era, una vez muerto, escapaban de este cuerpo y entraban en una atmósfera etérea, donde flotaban o quedaban así como espíritus flotando por ahí. No sabían a ciencia cierta dónde iban las cosas. Pero el apóstol Pablo centra la importancia de la resurrección física de nuestros cuerpos, así como la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Llegábamos al capítulo 15, 1 Corintios, en el versículo 29, donde el apóstol Pablo hace una pregunta muy importante. Y dice aquí: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí el apóstol Pablo hace mención de esto. No está aprobando la doctrina de bautizarse por los muertos. De hecho, esa es una doctrina de demonios. Según nos relata ahí en 1 de Timoteo, nos refiere a la doctrina de demonios que están infiltrando en el pensamiento de la iglesia. Esta doctrina de demonios se basaba en lo siguiente. Esta es una doctrina que se enseñaba en la antigüedad y hasta la fecha se enseña. Y la idea era esta: que aquellas personas que no habían recibido a Cristo, la única respuesta para poderlos rescatar era que los familiares cristianos pudieran abrir sus corazones, dejar que los espíritus de sus antepasados se metieran para poderlos bautizar y así rescatarlos de aquella situación que pudieran quedar ahí en el aire. Una doctrina totalmente equivocada, era una herejía. Hoy en día diferentes creencias existen de esa manera, donde uno toma posición del otro para poder rescatarlo, o uno desde aquí puede interceder y orar por un muerto para que llegue al cielo. Esas doctrinas no tienen ningún fundamento bíblico, son erróneas y causan riesgos, porque muchas personas piensan: bueno, yo voy a divertirme en la vida, voy a hacer pecado, voy a hacer lo que me dé la gana, y al cabo ahí te dejo un dinerito para que tú ores por mí cuando me muera y tú me empujas a que yo entre al cielo. Esa ideología ha infiltrado en mucho pensamiento, en muchas de las diferentes corrientes, de las más importantes que se llaman cristianas, para tratar de promover la salvación post-mortem, y no es así. La salvación es en esta vida. Así es que tenemos que entender este principio. El Salmo 49, versículo 7, dice algo tremendo. Vayan por favor ahí. Salmo 49, versículo 7 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Sí? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así es que yo no puedo salvar a nadie. Esa es una decisión personal de cada individuo por el otro. Aquí se colapsa la doctrina del bautismo por los muertos.
entre las diferentes corrientes que existen. Los mormones lo practican, eso es una costumbre de ellos, su doctrina, ellos promueven que busques tu genealogía y buscas tus antepasados para que se metan los espíritus y los bautices y tú los rescates. Esa idea aquí dice nadie, jamás, dice, se puede rescatar de esa manera. Otra corriente que existe es: vamos a orar por los muertos para que ellos lleguen y crucen el umbral de una situación de purga para que entren a la eternidad en el cielo. Eso también es una doctrina que se colapsa ante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por lo tanto, esto que está haciendo como pregunta el apóstol Pablo es que esa corriente de pensamiento de ese entonces se bautizaban por los muertos, pero no creían en la resurrección. Así es que tenían dos graves errores. Uno es bautizarse por los muertos y la otra era, pues, ¿para qué me bautizo si no va a haber resurrección? Entonces el apóstol Pablo está haciendo cuestionamiento a esos heréticos de lo que estaban haciendo. Tenían dos errores. Número uno, bautizarse por los muertos, y número dos, pensar de que no iba a haber resurrección. Entonces, ¿para qué sirve? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros en el bautismo reflejamos nuestra fe en Cristo, que murió y resucitó. Por eso nos sumergimos en agua y salimos de las aguas en una forma simbólica de que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Esta es la enseñanza que Cristo nos dejó aquí. En el versículo 30 de aquí del mismo capítulo 1 Corintios 15, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? El apóstol Pablo está diciendo: oye, yo estoy poniendo mi vida en riesgo, anunciando a Cristo muerto en la cruz y resucitado a los muertos. Si no resucitamos los muertos, entonces ¿para qué ando predicándole a la gente? Que sigan haciendo lo que... Total, al final de cuentas, sus cuerpos van a quedar aquí en la tierra, se acabó todo, no hay nada más adelante, van a estar flotando. ¿Por qué estoy corriendo un riesgo predicando el Evangelio? Está haciendo esta pregunta. Versículo 31. Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, todos los días estoy exponiendo mi vida por anunciar el Evangelio. Aquí está haciendo una declaración muy importante. ¿Por qué corría riesgo el apóstol Pablo al predicar el Evangelio? ¿Cuál era el problema? Pues, si tú quieres creer en eso, cree en eso. ¿Por qué había tanta oposición? Aquí dice en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Por qué corría riesgo el apóstol Pablo anunciando el Evangelio? Ahí en Éfeso, ¿por qué lo querían matar? Fíjate bien por qué. Y es bien importante entenderlo. Ahí en Hebreos 2:14 dice que Cristo participó de carne y sangre, y por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese versículo, nada más ese versículo, nos deja entrever que Satanás y sus huestes no quieren que este anuncio se dé a conocer. Hay una orden de muerte contra aquellos que lo anuncian, pero oh muerte, yo soy tu muerte, después lo veremos. Pero es muy interesante ver cómo corre riesgo el apóstol Pablo anunciando esto, porque es una luz poderosa donde las tinieblas se enfurecen y se le quieren lanzar para matarlo, para que se calle y no anuncie ese anuncio poderoso que la muerte fue vencida y que Cristo es la primicia de la resurrección. Por eso corría riesgo el apóstol Pablo. No estaba peleando contra la gente, no era nada más la gente, eran los demonios que operaban en la gente que se enfurecían cuando el apóstol Pablo anunciaba la resurrección. Es muy importante para nosotros entender que lo que más le duele al diablo es declarar que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Esto es lo que dice Hebreos 2:14, que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, lo venció. Y esa declaración es tan orgulloso, tan arrogante el diablo, no acepta que ya fue vencido, y entonces en su furia reacciona con persecución y con destrucción, procurando callar a los creyentes, a los que anuncian el Evangelio, pero aunque mueran, estos volverán a levantarse. Así lo promete Cristo. Entonces hay gente que ha dado su vida, mártires,
anunciando el evangelio, donde los demonios se sueltan con todo, utilizando gente para destruir a estas personas, para matar a los cristianos, pero no pueden, porque estos cristianos que mueren van a volver a levantarse de entre los muertos. Esa es la gran promesa. Por eso muchos de los creyentes somos capaces de dar la vida por ello. Algunos todavía no entienden por qué. ¿Por qué tendría yo que dar mi vida por Cristo? Si Él la dio por ti, ¿cómo no darás tu vida por Él? Si Él resucitó de los muertos, también te levantará a ti de entre los muertos. Esta es la promesa. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es algo que estaba citando ahí el apóstol Pablo de un poeta llamado Menandro, que en aquel entonces, 300 años antes de Cristo, Menandro cita estas declaraciones y menciona aquí: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo que estaba dando a entender es, si ustedes están platicando entre ustedes de que no hay resurrección y hay una discusión ahí, en la discusión que se están haciendo, eso es una conversación que finalmente van a perder la costumbre cristiana de creer en la resurrección. No deben de perder eso, es lo más importante. Y lo peor tantito, el versículo que sigue dice aquí, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Quiere decir que ellos no cuidaban la sana doctrina, no hablaban de que Cristo había muerto y resucitado, y discutían entre ellos si resucitó, no resucitó, y físicamente, no, un espíritu, una filosofía, y estaban discutiendo, y los incrédulos que estaban tratando de acercarse no entendían nada, y en vez de invertir tiempo en predicarles el evangelio de que Cristo murió y resucitó de los muertos, y que esa gente creyera, pues lamentablemente esa gente decían: no los entiendo, mejor me voy, y se retiraban sin salvación. Esta era la gran tragedia. Y entonces dice él: para vergüenza de ustedes se los digo, están perdiendo el tiempo hablando de tonterías cuando deberían de estar enfocados en predicarles el evangelio a esta gente que se va a perder irremisiblemente si no cree que Cristo resucitó de los muertos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Versículo 35. Empieza aquí el apóstol Pablo a hacer unas preguntas. Aquí. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Esas eran las discusiones entre ellos. Querían racionalizar la resurrección, cómo iba a ser. Y entonces aquí el apóstol Pablo como que se impacienta en el versículo 36 y dice: necio, lo que tú siembras, dice, no se vivifica si no muere antes. O sea, ya está en un punto de ebullición el apóstol Pablo y dice: necio. Pues que no entiendes, ganas de darles un zape ahí a estos que estaban ahí discutiendo. ¿Cómo va a resucitar? A ver, ¿en qué cuerpo va a resucitar? Y entonces aquí el apóstol Pablo dice: mira, voy a usar ilustraciones muy elementales que son de la vida diaria, de las cuales tú entiendes. Una semilla, cuando se toma, se siembra. Tú lees Juan 12 y ahí te describe Cristo la misma ilustración de una semilla que tiene que morir para que pueda dar fruto. Bueno, la semilla, cuando la siembran, algunas veces tú puedes descubrir que un poco de tiempo después se rompe la cáscara y brota algo de esa semilla. Aquella semilla que se sembró es otra cosa ahora, como que tomó elementos de la tierra, la misma humedad, y de repente la semilla empieza a transformarse en una planta. Bueno, le está diciendo eso. Bueno, tú estás viendo esto todos los días. La agricultura era lo más común en aquellos tiempos. Entonces les dice: tú estás preguntándome a mí en qué cuerpo resucita. Pues no te has dado cuenta de cómo suceden las semillitas, que siembras y se muere la semillita ahí, está sepultada, pero de repente sale de una forma gloriosa, diferente. Por favor, si no ves eso es porque no prestas atención. Entonces el apóstol Pablo ya está a un punto de ebullición en contra de estos que se oponen a la resurrección y que están poniendo argumentos realmente sin fundamentos. Entonces aquí, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, tú ves que se rompe la cáscara de afuera y sale un grano nuevo. Bueno, si ya te consta eso es lo que pasa con la resurrección. Esto es lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Salimos con un cuerpo glorificado, es lo que está diciendo.
Versículo 38. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, cada semillita que tú siembras, sale cada semillita en una frescura, en algo totalmente nuevo. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Así esté. Aquí el apóstol empieza a ubicar algunas cosas para que entiendan, porque había mucha confusión, ¿sí? Probablemente el pensamiento hindú, de la doctrina hindú de reencarnaciones, te puedes reencarnar en animales, en plantas, era algo que muchos creen y siguen esas corrientes orientales que no tienen ningún fundamento. El apóstol Pablo traza como una línea divisoria entre las diferentes expresiones de vida que hay en la tierra. Dice aquí, no toda carne es la carne, sino como una carne es la del hombre, número 1, otra carne es la de las bestias. Esa palabra bestias también se refiere a animales, ¿sí? Otra es la carne de los peces, ¿sí? La tercera. Y otra es la de las aves, número 4. Estas 4 formas de carne, me quedo asombrado de que el apóstol Pablo, antes de que apareciera la biología y la bioquímica y la química y todas las ciencias de investigación que hoy en día las tenemos, demuestran que son distintas. La carne del ser humano, la carne de los animales, la carne de las aves, la carne de los peces, con microscopios, con química, demuestran que son distintas. Definitivamente son distintas. El hombre quiere hacer monstruos ahora tratando de combinar estas cosas y sacar alguna onda rara, pero aquí el apóstol Pablo traza directrices de la distinción entre una cosa y otra, y se está refiriendo exclusivamente al cuerpo humano, de la persona, que es la persona la que va a resucitar. Si tú amas a animalitos y perritos, pues aquí no está hablando de que esos animalitos van a resucitar. Ahí nos quedaremos un rato tratando de debatir si sí o no. No quisiera llegar a una discusión que no vamos a tener muchos argumentos bíblicos para respaldarlo. Pero yo quiero decirte que sí es probable que entendamos que el ser humano, Dios lo que quiere es que entienda que todo ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios va a ser resucitado de los muertos si confiesa que Cristo es el Señor. Eso es lo que está diciendo. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Así es que el apóstol Pablo está diciendo, miren, aquí estamos en la tierra, aquí hay una gloria cuando ves las cascadas y el mar y los bosques. Bueno, esta es una gloria. Pero cuando tú contemplas el cielo y ves los astros y las estrellas, ellas tienen su propia gloria. Cada una tiene una gloria distinta. Y aquí está dejando entrever un mensaje para nosotros. Sí, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es probable que el apóstol Pablo menciona aquí entre líneas de que hay algo que va a suceder en el cielo, donde Dios va a dar según lo que hemos invertido nuestras vidas en la tierra, en vida, lo que tú y yo estemos haciendo para el reino, donde allá en el cielo Dios va de alguna forma a reconocer a los que participaron de una forma y a los que no participaron. Serán salvos, pero a lo mejor en la forma en que los hará el Señor, Él tiene una economía celestial desconocida para todos nosotros. No hay nada que pudiéramos decir así exactito, ¿no? Sino que estamos hablando de que esto nos deja entrever la manera y la sabiduría escondida de Dios que la va a revelar en aquel día, ¿sí? Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Sí, el ser humano cuando muere se corrompe, nos engusanamos, nos morimos, sí, nos hacemos polvo. Se lo dijo ahí Adán. Pero vamos a resucitar en incorrupción. Ya no vamos a volver a morir. Va a ser algo inmortal, algo que no tiene que ver nada con la corrupción, ¿sí? Y esto es lo más importante de todo el asunto. Cristo resolvió la corrupción, ¿sí? No el hombre. Hay por ahí algunos que quieren resolver la corrupción humanamente con técnicas, pero no se resuelve. Se resuelve solo por el poder del Espíritu Santo que levanta aquello que fue corruptible y que creyó en Cristo, lo va a levantar incorruptible, así como Cristo resucitó.
y no probará corrupción. Nunca probó corrupción. Amén. Bueno, esto es lo que lo estamos viendo aquí, en esta parte. Y entonces, versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La deshonra, bueno, cuando hablamos de eso, ¿a qué se refiere? Pues nuestros cuerpos que eran vigorosos y teníamos esto y lo otro y podíamos lograr y subir montañas y lograr objetivos, y de repente se va menguando hasta que finalmente no puedes levantar ni la cuchara. Y entonces parece que es una deshonra, es un desmoronamiento del cuerpo humano, y parece que pérdida de honor tiene ese cuerpo humano. Ha perdido todas sus facultades que tenía en su juventud, ¿no? Pues sí, aquí lo está diciendo, se siembra en deshonra, sí, ya quedó totalmente hecho polvo, como dicen, sí, pero resucitará en gloria. Eso que tú ves hecho polvo se va a levantar en gloria. Tranquilos, no ha terminado la historia. Cuando un cristiano muere, tú lo ves ahí tal vez deshecho, tal vez murió accidentado, quemado, con un virus, qué sé yo. No importa, tranquilos. Él creyó en Cristo, esa aparente deshonra ante los ojos del mundo se va a levantar en gloria. Gloria. Es decir, algo maravilloso, doxo. Se va a levantar y va a ser algo que va a ser triunfante. Maravilloso. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí, el apóstol Pablo. Eso es lo que Cristo nos ha dado. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En debilidad, como decíamos, no puede ni levantar ya la cuchara, ya todo viejito. O en debilidad, qué sé yo, alguna facultad que se le fue perdiendo hasta que finalmente volvió a la tierra esa persona. En esa debilidad Dios lo va a levantar en el poder. Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y su máxima expresión de poder es nuestra resurrección. Esa es la máxima expresión del poder de Dios. No es echar fuera un demonio, o sanar a un enfermo, o hacer un ojo a la persona. Es levantarnos de los muertos. La máxima expresión del poder de Dios es la resurrección. Ese es el poder del Espíritu Santo, operando en nosotros. Y que lo podemos compartir al anunciar el Evangelio. Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos. Bien, versículo 44. Se siembra en cuerpo animal. A lo que se refiere aquí no es que seamos como los animales, sino la palabra aquí es una palabra que está dándonos a entender que pertenecemos nosotros a un tipo de muerte, a un tipo de cuerpo, del cual ese cuerpo humano es una carne que finalmente se va a deshacer. Así lo dice. En vez de usar la palabra cuerpo animal, se debería decir cuerpo natural. Es la palabra en griego. Se debería haber traducido natural. ¿Sí? Se siembra en cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo que Dios nos va a dar, un cuerpo espiritual. Pero por ser espiritual no quiere decir que es diáfano y transparente y así medio fantasmagórico. No, va a ser tangible como el cuerpo de Cristo que tocaron. Que Tomás metió los dedos en las llagas, que comió delante de ellos. Ese es el cuerpo espiritual glorificado. Y ese es el cuerpo que Dios tiene apartado y preparado para cada uno de los que hemos creído en Él. ¿Sí? Entonces aquí está, versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Déjame decirte algo. Cuando estaba el apóstol Pablo siendo juzgado, ahí en el capítulo 26 de los Hechos, ahí versículo 8, le están acosando, tanto los saduceos y los fariseos están ahí fastidiándolo y están tratando de atraparlo y condenarlo y acusarlo de herejía y no sé qué cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo, espérame, me están atacando de algo que estoy anunciando y que viene en la Biblia. Estoy anunciando de que Cristo resucitó de los muertos. ¿O qué? ¿Es imposible para Dios resucitar los muertos? Ahí en ese capítulo 26, versículo 8 del libro de los Hechos, lo dice. ¿Qué? ¿Acaso es imposible para Dios levantar a los muertos? ¿Qué es algo difícil para Dios levantar a los muertos? Y entonces los para en seco porque ellos saben que Dios es todopoderoso y que puede hacer todo. Si no fuera todopoderoso, entonces la resurrección no está incluida. Pero está incluida. Y entonces los para en seco a estos. Ahora, sigue hablando el apóstol Pablo y hace mención en este versículo referente a Adán comparativo con Jesucristo. Versículo 46. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, tomado del polvo. Lo hizo ahí. Adán pecó
y por el pecado de un hombre, toda la raza humana se infectó de muerte. Nos infectó de muerte el pecado de Adán. Así es, tú dirás, yo soy inocente, yo no estuve ahí. Si estuviste ahí genéticamente, olvídate de lo demás, nada más por biología. Tú vienes de una descendencia ininterrumpida, que si se hubiera muerto tu abuelito cuando era niño, tú no existirías. Pero como él vivió y nació tu papá y luego naciste tú traes la misma señal, traes el mismo tocado que viene desde Adán. Por eso nos morimos todos. Venimos de Adán y Eva, no podemos negarlo. Nuestras circunstancias lo dicen. Muerte espiritual, muerte del alma y muerte física. Ya está, estamos infectados. Pero Cristo vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Murió en la cruz y ahí en la cruz derramó su sangre y Él ahora nos da una vida espiritual. Reactivó nuestro espíritu, reactivó nuestra alma que está siendo transformada y este cuerpo, aunque se va menguando, como dice el apóstol Pablo, el interior está siendo transformado de gloria en gloria hasta el día de que Cristo regrese por nosotros. Así es que el apóstol Pablo lo menciona aquí en el versículo 45. Así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán se refiere a Jesucristo, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo natural, luego lo espiritual. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que pues si ya nos tocó estar en este cuerpo, pues entonces primero tiene que pasar por el proceso esta parte natural de mi cuerpo. Ahí la llaman animal, pero no es la palabra es natural. El hombre natural. Ahí viene en 1 Corintios 2, versículo 14, habla que el hombre natural, si no lo puede entender, no lo comprende. Bueno, ese es el hombre natural. El hombre natural está lleno el mundo de gente natural. Por eso mucha gente batalla para entender de que no somos hijos de Dios todos. Los hijos de Dios son los hijos que han nacido del Espíritu. Los demás son creación de Dios que son naturales, los naturales. Tú y yo fuimos naturales. El día en que encontramos a Cristo, ahora somos espirituales. Vino el Espíritu Santo y nos reactivó. Y aunque mueras, ahora tú vas a levantarte de entre los muertos para la gloria de Cristo. Aquí está esto, ¿sí? Entonces, versículo 47. El primer hombre es de la tierra. Adán salió de la tierra. El primer hombre fue Adán. Salió de la tierra, ¿sí? Era terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Cristo Jesús, vino del cielo. Así es que noten las diferencias de las proveniencias. ¿De dónde provino Adán? De la tierra, del polvo. ¿A dónde volverá? Al polvo. ¿Y de dónde vino Cristo? Vino del Espíritu Santo y se concibió en una doncella llamada María y ahí se hizo hombre, pero vino del cielo. Su fuente original es el cielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Adán le dijo, vas a volver a la tierra, vas a volver al polvo, pero a nosotros, ¿vas a volver a dónde? Vas a volver al cielo. Vas a volver a la gloria, a la presencia eterna con Dios. Vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Esa es la promesa, ¿sí? Versículo 48. El terrenal, tales también los terrenales. O sea, el hombre natural es por esencia natural. Si es terrenal, tendrá que volver a lo terrenal. Tú y yo tenemos esa naturaleza. Somos hechos del polvo, ¿sí? Volveremos al polvo. Si llegamos a morir, volveremos al polvo. Somos terrenales, pero adentro de nosotros existe el Espíritu Santo que va a reactivar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Algunos preguntarán, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser eso? La pregunta de esta persona que dice, bueno, ¿y en qué cuerpo vamos a glorificar? Cuentan por ahí que un hombre de los grandes fundadores de Estados Unidos lo sepultaron en algún punto y fueron a excavar para reubicar su féretro, su tumba en otro lugar. Y ahí donde estaba, creció un árbol de manzano. Y entonces había entrado las raíces del árbol de manzano al féretro. Y entonces los que se comieron la manzana, se comieron parte de ese hombre que estaba ahí enterrado. Entonces ya se les metió a ellos. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios para sacar partecitas de ese hombre?
Es como si un tiburón te comiera y preguntes, bueno, ¿y ahora dónde queda la cosa? O sea, y el tiburón hizo un filete de tiburón. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? O sea, queremos entender, racionalizar. Dios no se limita a eso. O sea, no es así. Por eso se molestó el apóstol Pablo. Dijo, necios, no es así. No pienses de esa manera. Esto es algo sobrenatural. Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cómo le hizo para hacerle el ojo a ese hombre al escupir en el lodo y hacerle un ojo ahí a este hombre? Y le dijo, ve y enjuágate. Y vino viendo con ojos. Había nacido sin ojos. ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Pues tú no sabes, ni yo tampoco. Así es que Dios es Dios y tiene todo el poder para hacer esos milagros y muchos más. Así es que asombrémonos y démosle gloria al Señor por su capacidad, por su maravillosa soberanía y sabiduría para hacer las cosas. Y bien, total, versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí traemos la imagen terrenal, aquí la traemos y nos podemos ver unos a otros, pero ahora hay una obra celestial operando adentro de nosotros. Cuando tú dijiste Jesucristo es mi Señor, creo que Él murió en la cruz y resucitó de los muertos y me arrepiento de mis pecados y no vuelvo atrás, ahora sigo a Cristo, entonces empieza la obra del hombre celestial. ¿Sí? Empieza a ser una obra transformadora adentro de nosotros. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así es que aquí traza una línea muy clara. Carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a entrar en una dimensión donde estos cuerpos que van a ser levantados de los muertos en un cuerpo glorificado, nuestro contenido, nuestra esencia, lo que nos va a componer, va a ser distinto a lo que naturalmente tenemos aquí en la tierra. Aquí tenemos carne y sangre, ¿sí? Pero allá es otro tipo de elementos que nos van a componer. Y otra cosa, que lo corruptible que está aquí no puede continuar allá. Se acabó lo corruptible y empieza a brotar lo incorruptible. Eso es algo maravilloso que dice aquí el apóstol Pablo. Está trayendo puro filete, pura revelación. Espero que tú puedas dormir después de oír estos mensajes y que le des una repasada para que el Espíritu Santo te siga revelando lo que significa esta maravillosa noticia de la resurrección de Cristo y la nuestra que viene también en camino. Bien, seguimos leyendo. Dice aquí que versículo 51, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así es que el apóstol Pablo ahora sí avienta algo más fuerte. Les está diciendo, señores, no todos dormiremos. Empieza a usar una palabra muy interesante. Dice, no todos dormiremos. Podría haber dicho, no todos moriremos, pero dijo, no todos dormiremos. Y usó esa palabra con toda intención para darnos a entender, y a ellos también, de que el cristiano cuando muere, a los ojos del mundo, no muere, sino duerme. Y si duerme, como dijo Tomás a Cristo cuando iban a ir a ver a Lázaro, cuando dijo Jesús, vamos, nuestro amigo Lázaro duerme. Y dijo Tomás, si duerme, se va a volver a despertar. Pues sí, era muy sencillo para él, en su razonamiento era eso, pero Cristo está hablando de otro dormir. El dormir cuando ya mueres totalmente, cuando te haces polvo, estás dormido en el polvo, pero del polvo te va a levantar, como dijo Job. Y eso es lo que está diciendo Cristo, que nos vamos a despertar. Va a haber un despertar, un glorioso despertar. Pero deja entrever algo, hay dos tipos de cristianos aquí. Uno es el que duerme. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Quiere decir ahí lo que viene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice que no estés triste acerca de los que duermen, porque los que no tienen esperanza se desgarran, no saben qué va a pasar, no saben qué sigue. Pero nosotros que tenemos la revelación de Cristo,
el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Nosotros creemos que Cristo resucitó físicamente y entonces así traerá con Él a todos los que durmieron con Él. Cuando suene la trompeta, y ahorita lo va a mencionar el apóstol Pablo, esa gloriosa trompeta tiene un propósito maravilloso. Déjame seguir leyendo para que entendamos. Pero aquí estamos hablando de la palabra transformación. Transformación es el poder del Espíritu Santo de mudarnos en otro hombre. Se lo dijo ahí a Saúl. Y serás mudado en otro hombre. Capítulo 10, versículo 6. Vendrá el Espíritu sobre ti y serás mudado en otro hombre. Bueno, eso era en una regeneración, en una transformación de su alma, de su manera de ser, de su posición. Pero esto es más glorioso aún, porque Cristo ya ha muerto en la cruz, su sangre nos ha redimido, somos ahora hijos de Dios porque lo hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Seremos ahora transformados por el Espíritu Santo. Nos vamos a transformar de lo que éramos a lo que ahora Cristo espera de nosotros. Va a ser un cambio transformador, va a mudarte. Así es que los muertos en Cristo, los dormidos, van a resucitar primero. Y luego nosotros, que estamos aún vivos, si se le ocurre a Dios venir ahorita, así por el Espíritu Santo, también seremos transformados. ¿Y qué va a pasar? Vamos a atravesar muros, el techo, lugares inimaginables. Lo que hizo Cristo ya resucitado, podía atravesar una puerta cerrada donde estaban los discípulos ahí en Hechos 20 y 19 y se les apareció. Bueno, así esa facultad, esa habilidad, ese don está operando ya en nosotros, ya está instalado. Todos seremos transformados, ¿sí? Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles. No como los zombies que nos presentan las películas, ahí todos arañosos y llagados y pobrecitos. O sea, Hollywood no da para más, ¿verdad? O sea, el diablo no puede, no quiere que tú sepas que vas a resucitar hermoso, hermosa, bellísimos, con una gloria. No, Él no soporta eso. Él quiere envenenar a la gente, hacernos pensar que vamos a resucitar zombies y terribles, malos. No, fíjate que no es así. Ese es el engaño del diablo. Le duele que la gente sepa que vamos a resucitar en un cuerpo hermoso, mejorcito que el que traes tal vez. Eso es lo que Dios va a hacer, ¿sí? Nosotros seremos transformados, ¿sí? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Se va a tocar la trompeta. Tiene dos propósitos. La trompeta ahí en Números 11 tenía dos objetivos. Ahí muy interesante los objetivos de la trompeta. Número 1 era para convocar. La trompeta tocaba y convocaba al pueblo de Israel, ¿sí? Y número 2, también atraía la presencia de Dios a que bajara y a que estuviera en medio del pueblo de Dios. Así es que tenemos aquí estas dos revelaciones, que se va a tocar una trompeta, se van a convocar los santos y va a bajar Jesús y ahí nos vamos a encontrar con Él y estaremos con Él siempre. Así lo dice. Entonces, gloria a Dios por esta revelación. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tú lee Oseas 13:14, donde habla de dónde está, oh muerte, tu aguijón. Oh muerte, yo soy tu muerte. O sea, está haciendo unas declaraciones antes de la llegada de Cristo, siglos antes. Oseas tiene la revelación de la resurrección con mucho detalle de lo que le va a pasar a la muerte. Ahí lo dice la Escritura, en Oseas 13, versículo 14. Léelo despacio. Te está describiendo lo que Dios hizo con la muerte. Oh muerte, dice, ¿dónde está tu aguijón, verdad? Tu aguijón no tiene ningún poder ya sobre nosotros. La muerte ha sido vencida. Y Dios nos ha dado vida y vida eterna. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ha sido sorbida. ¿Se acuerdan de la copa que Cristo tomó en el huerto? Que dijo, aparte de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, Cristo estaba obedeciendo al pie de la letra la instrucción del Padre, y Cristo dice que se apartara esa copa porque iba con todo y
la inmundicia de la raza humana, tus pecados y los míos, pero ahí, a la hora de tomar esa copa, que no es una copa física, estamos hablando de algo espiritual, que Cristo aceptó tomar esa copa. Dijo ahí, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo la toma, acepta en obediencia, y ahí está sorbida la muerte. Ahí fue la declaración de victoria de Cristo, que la muerte iba a ser vencida. Ya caminaba para la cruz, iba a ser sepultado, y al tercer día iba a resucitar. Sí, sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es una declaración tremenda. Ahí viene Oseas. Y cuando está haciendo esta declaración, Oseas está hablando del poder de la resurrección sobre la muerte. Le aplastó la cabeza a la serpiente antigua, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Cristo resucitó. Decláralo día y noche. Donde quiera que vayas, declara que Cristo resucitó físicamente. Resucitó y Él le aplastó la cabeza a la serpiente. Por donde quiera que vayas, anúncialo. Te vas a dar cuenta la reacción de la gente, la reacción de los zombies, la reacción de los demonios. Cuando oyen esa noticia se tapan no quieren oír eso, porque esa es la victoria más gloriosa que estamos anunciando en este mundo. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dale las gracias al Señor, que te ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está esta escritura, es la misma, muy parecida, 2 Corintios 2:14. ¿Sí? A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús, el cual por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es que aquí está, esta es la victoria. Dale gracias al Señor. Dale gloria al Señor por esta victoria que Él ganó por ti y por mí. Es la victoria de tu muerte. Cristo ya le venció. Cristo ya le ganó. Cristo ya te entregó la victoria. Le ganaste. Gané por ti. Acepta el triunfo. Te lo estoy dando. Por fe te lo doy. Y tú dices, te creo, lo acepto y te doy gracias. Amén. Y terminamos este versículo poderoso. Noten por qué termina con este versículo. Porque tenemos que estar trabajando en la obra de Dios. Dice aquí, así es que hermanos míos, amados, estad firmes. Va a haber conflicto, va a haber a veces tambaleos ahí, va a haber lucha, va a haber preguntas, va a haber situaciones que te van a mortificar y vas a decir, ¿dónde está Dios en todo esto? Tranquilo, mira la eternidad. Cristo te prometió resurrección. Venga lo que venga, pase lo que pase, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Así es que estad firmes, dice ahí la Escritura. El diablo se va a dejar venir, lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Dice que va a venir ese día malo, pues tú vas a estar firme, vestido de toda la armadura. Tú mantente firme y constante, no de vez en cuando. No seas cristiano dominguero, sino sé cristiano continuo, de manera continua, vestido siempre de toda la armadura espiritual. Esta es la posición del creyente, porque estamos en guerra y el diablo viene en contra de nosotros que anunciamos esta esperanza que da vida eterna a los que creen. Dice aquí, constantes, creciendo en la obra del Señor. Es decir, tú eres una persona que debe estar creciendo. Es decir, lo que crece está vivo. Está vivo. Si no crece, algo pasó por ahí. Está truncado. Pero creciendo siempre en la obra del Señor. Involúcrate, participa, anúncialo. Esto es lo que Cristo quiere que tú hagas. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y dice también que sabiendo, tienes que dejarlo sembrar en tu corazón, que tu trabajo en la obra del Señor no es en vano. Lo que estamos haciendo es anunciar el Evangelio para que la gente oiga y crea y reciba el espíritu de resurrección y se salve, para que cuando llegue aquel día en que mueran, si es que duermen, pues van a resucitar. Pero si no han oído el Evangelio sin Cristo y mueren la segunda muerte también.
Por eso es urgente predicar el Evangelio. Mantente firme y constante, sabiendo que lo que tú estás haciendo no es en vano. Al final de cuentas, vale eternidad, tiene un valor, tiene un peso para Dios importantísimo. Por eso concluye el apóstol Pablo este capítulo de resurrección con esto: es importante predicar el Evangelio. Con eso empezó y con eso termina, diciendo: no es en vano predicar el Evangelio, es vital. Tienes que anunciarlo, lo tenemos que anunciar, en palabras y con hechos. Amén. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. Una oración que puede cambiar el curso de la historia de tu vida. Invita a Cristo, invita al Espíritu Santo, al Espíritu de resurrección, que entre adentro de ti. Confírmalo, repítelo conmigo y dile: Señor Jesús, te doy gracias por perdonar todos mis pecados, por lavarme con tu sangre. Hoy creo que tú moriste en la cruz, que tú fuiste sepultado y que tú resucitaste de los muertos y que estás vivo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de resurrección, y entra en mi corazón. Y te pido me uses para anunciar el Evangelio con poder. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, ponga sobre ustedes su poderosa paz, y que sean benditos junto con toda su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos después. Gracias, Pastor Rodolfo, por la palabra del día de hoy, que nos reta, pero también nos anima a seguir creciendo en Dios. Te animamos a que sigas reflexionando en este mensaje y puedas compartirlo con tu familia y con tus amigos. Y bueno, ahora queremos comentarte que Instituto Epicentro tiene una promoción del 50% de descuento en sus modalidades diurno, sabatino y la escuela avanzada. Y también la modalidad online ofrece un 10% de descuento del 19 al 21 de agosto. Para más información puedes escribir a las redes sociales del Instituto Epicentro. También queremos comentarte que este próximo sábado 22 de agosto tendremos un congreso de reuniones de hogar. La iglesia continúa en casa. Estarán con nosotros nuestros pastores Rodolfo y Adriana Garza, Sergio y Cristi Treviño, Kevin y Susan Green, Alfredo y Amalia González. Sabemos que este tiempo va a ser de mucha bendición. No te lo pierdas y corre la voz de este evento. Ahora queremos presentarte un video de un evento llamado Amor del Bueno. Hola amigos, estamos súper emocionados de invitar a todas las parejas a ser parte de una conferencia. Esta conferencia se llama Amor del Bueno. Que más que una conferencia es realmente una experiencia. Va a ser un evento para todas las parejas. El 27 y 28 de agosto tendremos 2 noches donde vamos a estar compartiendo a través de Zoom. Van a ser 2 noches súper especiales para invertir en nuestra relación, así que te esperamos por allí. Además va a ser gratuito y estaremos conectados con parejas de otras iglesias en toda Latinoamérica. La idea es esta: que separes la fecha en tu calendario, que te registres para que tengas tu acceso asegurado. Y por correo te va a estar llegando toda la información para esta conferencia. Así que separa la fecha, mantente expectante porque va a ser buenísima la experiencia. Así que ahí te esperamos en Amor del Bueno. Te invitamos a participar en esta conferencia de matrimonios y si quieres participar, mándanos un mensaje a nuestra página en Facebook para darte las instrucciones de cómo inscribirte. También te invitamos a que visites nuestras redes sociales para que estés informado de todas las actividades que tenemos para ti y no te pierdas de ningún evento. También estamos subiendo material constantemente en YouTube, Facebook e Instagram. Sigue conectado con nosotros. Y bueno, ¿qué decirte más que nos vemos el domingo en nuestras 3 reuniones? 9 de la mañana, 12 del mediodía y a las 6 p.m. tenemos Amistad por la tarde con la serie La Iglesia Sobrenatural. Te recordamos que todos los lunes a las 8 p.m. tenemos Amistad en las Misiones, donde podrás conocer más de nuestros misioneros. Gracias y que Dios te bendiga. Bonita noche.